Hola, ¿qué tal amigos? Dios les bendiga. Reciba un cordial saludo del Ministerio Generación de Conquista. Pues ustedes saben que la pandemia, este tiempo, nos ha llevado a conectarnos con ustedes a través de estas redes sociales, a través de estas plataformas, a través de videos. Entonces, pues nada, quería compartir con ustedes este saludo, decirles que los amo mucho en el amor de Cristo y que anhelo y deseo que el Señor toque sus vidas, pues en este momento. Y el Señor ha puesto una palabra en mi corazón y yo quiero compartirla con ustedes en este momento, en este precioso momento. Le he puesto por título, o más bien el Señor me ha llevado a ponerle por título, rasgad vuestros corazones. Y más adelante vamos a ver por qué le he puesto por título, rasgad vuestros corazones. Ahora vamos a orar, vamos a hacer una breve oración, vamos a pedirle al Señor de que nos hable, de que se conecte con nosotros. Amantísimo Dios y Padre Celestial que estás en los cielos, Señor, a ti sea la gloria, Dios, a ti sea el honor, el poder, Dios, la exaltación, la alabanza, Dios. Te exaltamos y glorificamos tu santo nombre, Señor. Declaramos tu soberanía, Padre Celestial, y que tú eres Rey sobre nosotros, Dios. En el nombre de Jesús te queremos pedir, Dios, de una manera muy especial, Padre, que seas tú hablándonos, Dios, que seas tú conectándote con nosotros en este momento, Dios. Que podamos escuchar tu voz audible, Dios, a través de esta reflexión, Padre Celestial. Que sean tus palabras y no las mías, Señor, las de Jesús Cantillo, Dios. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido, Padre Celestial. Señor, llega, Dios, llega a cada corazón, a cada vida, Padre Celestial. Y lleva, Señor, a cada corazón a rasgar sus corazones, Señor. Llévales, Padre Celestial, a ser, Dios, de tal manera, Padre Celestial, que a ti te agrade, Dios, la forma, Padre Celestial, en la que somos, Dios, en la que somos, Padre, en el nombre de Jesús, y te damos muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, he estado reflexionando mucho durante este tiempo de pandemia, e incluso mucho antes de la pandemia. Ya el Señor me llevaba a pensar esto. El Señor me ponía esto en mi corazón y me ponía a reflexionar sobre las personas. Pero no pensaba en las personas como tal. Es decir, quiénes eran, quién es Steven, quién es Roberto, quién es de pronto el que maneja el Transmetro, el motocarro, sino más bien en cómo se me aparecían, en cómo, o sea, yo los veía. Y me preguntaba, ¿será que las personas hacen lo que hacen para aparentar ser a alguien o para agradar a alguien? Y el Señor también me llevaba a pensar en mí. Me llevaba a pensar en cómo aparecía yo a las personas. Es decir, cómo Roberto me podía ver, cómo Steven me podía ver, o cómo mi vecino me ve. Y entonces el Señor me llevaba a hacerme esta pregunta. ¿Será que las personas sí me ven a mí como un hijo de Dios? Me preguntaba yo. Y bueno, todos conocemos esa famosa frase que hemos extraído del Principito y que la hemos hecho algo como un lema muy especial en nuestras vidas, que es: lo esencial es invisible a los ojos. Bien, el Señor me llevaba a pensar eso. Y me llevaba a pensar eso precisamente en la palabra de Dios. Hay un versículo clave que todos los conocemos, y es cuando el Señor le dice a Samuel que vaya a buscar al nuevo rey de Israel. Sabemos que Saúl había pecado y que no le había agradado al Señor. Entonces el Señor había mandado a Samuel a buscar otro rey, y le había dicho a Samuel que fuera a la casa de Isaí, ¿verdad? Conocemos esa famosa historia, y el Señor, y me llama mucho la atención porque el Señor me dice esto y yo lo quiero traer a coalición en este momento. Dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Esto lo podemos encontrar en 1 Samuel 16:7, ¿verdad? Entonces,
el Señor le dice esto a Samuel cuando va a la casa de Isaí a buscar a David. Y Samuel se queda intrigado. ¿Será que este jovencito sí será el futuro rey de Israel? Y el Señor le dice, no mires su apariencia, no mires a lo que se te aparece a ti, no mires su parecer, no mires su estatura, no mires eso, porque el Señor desecha eso. El Señor mira el corazón. Y yo me quedaba como que, wow, esto es tremendo. Pero entonces siempre surgían más preguntas en mi cabeza, siempre estaban esas preguntas y me preguntaba, ¿será que las personas al hacer lo que hacen, lo hacen porque les nace de corazón o simplemente lo hacen por aparentar? Es decir, hay un dicho, sobre todo aquí en la costa, que dice que todo entra por los ojos, ¿verdad? Ese dicho se ha hecho muy viral en nuestras vidas cotidianas en la costa. Entonces, pero ¿será que sí estamos pensando en lo verdaderamente importante? ¿Será que sí estamos dedicándole tiempo a lo esencial, a lo que realmente vale la pena? Es decir, a nuestro ser, o le estamos dedicando más tiempo a nuestro parecer, a nuestra apariencia. El Señor me llevaba a preguntarme eso. Y es allí cuando el Señor me trae hasta este versículo. Joel capítulo 2, versículos del 12 al 13. Dice de la siguiente manera. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Amén. Y lo curioso de todo es que esto se lo dice el Señor a Joel en un contexto similar. En un contexto similar al que estamos viviendo, al que se está viviendo actualmente con la pandemia. De hecho, en el primer capítulo, Joel habla sobre las plagas de Egipto. Él recuerda las plagas de Egipto, en cómo las plagas de Egipto se llevó sus graneros, se llevó los primogénitos, se llevó mucha población, digamos, en Egipto, ¿verdad? Y muchas cosas en Egipto. Asimismo hace una metáfora con esas plagas de Egipto a las plagas que en un futuro vendrían a Israel. Entonces, y bueno, las plagas a las que se refiere Joel, sabemos por el segundo capítulo, en los primeros versículos, que las plagas se refieren a un ejército que vendría mañana más adelante, bueno, en el contexto bíblico, y iban a atacar a Israel, iban a atacar al pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, me refiero a que también se puede hacer una metáfora, digamos, en un contexto similar. ¿Por qué? Porque actualmente estamos viviendo una pandemia. Y esto de la pandemia es como referirse, como decir que es una plaga esto que está sucediendo actualmente, ¿verdad? Entonces, bueno, pero no queda ahí, ¿verdad? Lo que más nos interesa a nosotros, lo que nos interesa a nosotros en este momento es lo que dice: rasgarán sus vestidos, su corazón y no sus vestidos. Rasgarán sus corazones y no sus vestidos. ¿Verdad? Israel tenía una práctica cultural antiguamente y era el rasgar sus vestidos. Cada vez que le afectaba algo, no sé, se les moría a alguien o de pronto alguien les ofendía, etcétera, etcétera, la persona podía muy bien rasgarse sus vestidos. Y eso era una forma, una manera de decir que sensiblemente en sus corazones estaban afectados por lo que había pasado o por lo que les habían dicho. Entonces el Señor sabía eso y el Señor les dice específicamente que no rasgue sus vestidos. ¿Por qué? Porque una persona podía fingir que rasgaba su vestido,
pero mañana más adelante arreglaba su vestido, mañana más adelante se compraba uno nuevo y como si nada hubiese pasado. Así mismo podemos decir hoy en día de una persona que se arrepintió, se convirtió en cristiano, pero entonces comenzó a cambiarse como cristiano, a andar con la Biblia, comenzó a escuchar alabanzas, pero en su mente, en su corazón, todavía tenía esos pensamientos de practicar el pecado. Todavía tenía el anhelo de practicar el pecado. O él estaba pensando en el baile del sábado. O sigue diciendo malas palabras. Es lo mismo decir rasgar vestidos que aparentar, ¿verdad? Y el Señor sabía muy bien eso. Entonces el Señor les dice, que no rasguen sus vestidos, sino que rasguen sus corazones. Amén. Y eso es lo que Él quiere hoy, que nosotros rasguemos nuestros corazones. Es muy importante saber que el Señor conoce nuestros corazones. El Señor sabe todas las cosas que hay en nuestros corazones. Miren, les voy a contar una anécdota. Cierto día, una hermana se le presentó a un pastor muy conocido que se llama Charles Spurgeon. Y ella se le acercó con un remordimiento en su corazón porque ella decía que estaba arrepentida de todos sus pecados. Eso al pastor le pareció muy extraño. Entonces el pastor lo que hizo fue leerle pues los mandamientos. Le leyó los mandamientos y a medida en que él le leía los mandamientos, era en la medida en que ella respondía si los había cometido o no. Vamos a ver que en realidad ella respondía que no había cometido ningún pecado. Entonces el pastor obviamente supo que en realidad esta mujer no estaba arrepentida. ¿Por qué? Porque esta mujer no se fijó, digamos, o no evaluó su corazón, sino que más bien se pensó en cómo el pastor la veía, en cómo los demás veían que ella actuaba. Pero ella no se puso a reflexionar entre sí. Recordemos que hay muchas cosas que quizá nosotros mismos solo somos nosotros los que las conocemos. Pero ahí nos equivocamos. Recuerden que Dios conoce nuestros corazones. Y eso es muy importante. El Señor conoce nuestros corazones. Él sabe lo que hay en nuestro interior. Él sabe los pensamientos que nosotros tenemos. Pues bien, el Señor quiere que nosotros cambiemos nuestra manera de ser. El Señor quiere que cambiemos nuestro corazón. Es decir, no que cambiemos nuestro corazón, me voy a cambiar el corazón, quiero uno nuevo, no. Sino, digamos, metafóricamente, el Señor quiere que cambiemos nuestra manera de ser. Eso es lo que Él quiere decir cuando rasguemos nuestros corazones. Amén. Pero ahora surgen dos preguntas y creo que son las preguntas, digamos, como las más importantes que el Señor quiere dejarnos en esta enseñanza, que es a lo que va esta enseñanza. Y es, ¿por qué debemos cambiar nuestra manera de ser? Y cómo debemos cambiar nuestra manera de ser. Es decir, nosotros no sabemos qué podemos hacer ni por qué debemos hacerlo, ¿verdad? Entonces, el Señor quiere hablarnos acerca de eso en esta hora. Y dice la primera pregunta: ¿por qué debemos cambiar nuestra manera de ser? Pues bien, el cristianismo se basa en esto, en cambiar nuestra manera de ser. ¿Cómo cambiamos nuestra manera de ser? Pues es lo mismo decir cambiar la manera de ser a el nuevo nacimiento, equivale a lo mismo. O vamos más allá, en Efesios 4, del 22 al 24, dice Pablo de la siguiente manera: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Pues bien, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nuestros pecados. Él nos redimió. Él nos restauró. Pero si nosotros no creemos en Él, si nosotros no decidimos dar ese paso,
no vamos a nacer de nuevo, no vamos a poder cambiar y de hecho vamos a ser condenados. La palabra misma lo dice. No es que me lo esté inventando yo, no es que se lo haya inventado la iglesia primitiva, no. Esto lo dijo el Señor. El Señor dijo que era necesario creer y el que no creyera ya había sido condenado. Es decir, si nosotros no creemos, si nosotros no cambiamos, si nosotros seguimos en la antigua forma de vivir, si seguimos diciendo, digamos, malas palabras, si seguimos pensando en practicar el pecado, a pesar de que vamos a la iglesia todos los domingos, todos los sábados, a pesar de que eso, pues el Señor se va a dar cuenta de eso y eso no va a demostrar que realmente hay un cambio en nuestros corazones. Eso es lo que no quiere el Señor. Más bien lo que quiere el Señor es que nosotros cambiemos. Amén. Ahora, ¿cómo debemos cambiar nuestra manera de vivir? ¿Cierto? Hay muchas maneras de cambiar. Hay muchas maneras de cambiar. Y yo pienso de que si nos ponemos a decir todas y cada una, sé que van a dar resultado todas. Pero hay dos, esencialmente dos, que son las más importantes. Y creo que a través de estas es que fluyen las demás. Es decir, es como decir que por aquí se empieza y las otras surgen a medida en que va pasando las cosas, ¿verdad? Y las dos maneras es, primero, a través o por medio del Espíritu Santo. Y segundo, a través de la renovación de nuestra mente. Amén. Entonces, la primera, por medio del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Más bien, si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amén. Y bueno, en la Biblia se narra un momento especial cuando viene el Espíritu Santo de Dios sobre la vida de los apóstoles. Y este momento especial se conoce como el hecho del Pentecostés, el día del Pentecostés, ¿verdad? Sabemos por la historia bíblica que cuando viene el Espíritu Santo, muchas personas recibieron al Espíritu Santo. La Biblia no especifica cuántas personas, pero se cree que habían 120 personas en el día del Pentecostés. Y no solamente eso, sino que muchas personas se dieron cuenta de esto. Lo más importante no queda ahí, sino que después de que el Espíritu Santo vino sobre la vida de los discípulos, de los apóstoles, un hombre indocto, un hombre que no tenía absolutamente nada que ver con la ley, que no sabía nada de la ley, excepto lo que le enseñaban, digamos, los maestros de la ley o lo que le enseñaban sus padres, etc. Este hombre indocto era Pedro. Y después de que recibió el Espíritu Santo, Pedro lanzó un discurso que todo el mundo se quedó maravillado. ¿Y saben cuántas personas se arrepintieron a través del discurso de Pedro? 5,000 personas, cosa que, pues digamos que el mejor conferencista hoy no puede hacer. Es decir, el Espíritu Santo vino sobre estas personas y cambió totalmente la vida de estas personas. Cambió la vida de tal manera que se empezó a crear una comunidad, y hoy esa comunidad se ha expandido tanto que la conocemos como iglesia. Amén. Y la iglesia hoy somos tú y yo, ¿verdad? Entonces es el Espíritu Santo. La primera manera para transformar nuestra forma o nuestra manera de vivir es a través o por medio del Espíritu Santo. Ahora, la segunda manera es por medio de la renovación de nuestra mente. En filosofía hay una corriente filosófica que se llama idealismo. En el idealismo, este filósofo inaugurador del idealismo, que es Descartes, que al mismo tiempo es el inaugurador de la modernidad, él lo que va a buscar es un método para llegar a conocer la verdad de las cosas del mundo.
¿verdad? Entonces, él va a decir que en el conocimiento empírico esto no puede ser, debido a que yo puedo estar aquí grabando este video. Supongamos, yo estoy grabando este video, pero en realidad estoy soñando de que estoy grabando este video. O puede ser que Roberto esté aquí a mi lado, o puede ser que Steven esté aquí a mi lado, pero en realidad ni Steven ni Roberto están aquí a mi lado, sino que son sombras o fantasmas o meras ilusiones. Entonces él va a decir que el conocimiento empírico lo va a engañar. Bueno, en fin, él va a encontrar una manera de conocer la verdad de las cosas. Es decir, él a medida en que iba dudando de la verdad de las cosas del mundo, él se va dando cuenta de que hay un lugar en específico en el que se presentan las cosas indubitablemente. Es decir, sin ninguna especie de duda. Y ese lugar es el pensamiento, ¿verdad? Entonces, bueno, de ahí viene su famosa frase: pienso, luego existo. En fin, quiero rescatar, tampoco quiero decir que tenemos que seguir esta corriente filosófica o que de pronto es la manera en que debemos vivir, no, sino que más bien quiero rescatar esta actitud, la actitud de pensar antes de conocer las cosas. Es decir, el Señor nos está invitando, recordemos lo que nos dice Pablo, que renovaos en el espíritu de vuestra mente, ¿verdad? El Señor nos está invitando a eso, a que nos renovemos por medio de nuestra mente. Y Pablo habla algo muy especial en Filipenses 4:8. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, en esto pensad. No quiere decir Pablo que encasillemos nuestras mentes, digamos, en estas cosas, sino que más bien quiere decir Pablo que cambiemos nuestra actitud, que cambiemos nuestra forma de pensar, de ver las cosas. Y eso es lo que esencialmente busca Descartes. Pues bien, eso es lo que el Señor quiere, que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar. Y así, pues seremos como el Señor nos está invitando a hacer. Amén. Listo. Bueno, y para concluir, para no extenderme mucho, eso es lo que nos está invitando el Señor en esta hora. Para no extenderme y para que les quede muy claro esto, lo que el Señor quiere pues darles a ustedes en esta hora, el Señor nos está invitando a eso, a que rasguemos nuestro corazón, a que cambiemos nuestra forma de pensar, pero no va a ser posible si no tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Es el Espíritu Santo de Dios quien nos convence de pecado. Es decir, si el Espíritu Santo de Dios no está en nuestro corazón, no podemos cambiar. No hay una disposición, no hay un anhelo, no hay un deseo de cambiar. Vamos a seguir pensando como pensábamos, vamos a seguir siendo, digamos, la misma persona que éramos antes, de pronto pensando en fiestas, pensando en practicar el pecado, pensando en infinidades de cosas, ¿verdad? Y el Señor quiere que haya un cambio real en nuestras vidas. El Señor quiere que nosotros nos convirtamos a Él. El Señor quiere que nos acerquemos. Amigo, tú que estás escuchando esta prédica hoy por primera vez, o quizá no eres muy simpatizante de las cosas de Dios y por alguna razón te topaste con esta prédica y la estás escuchando, el Señor te invita a eso. El Señor te invita a que dejes de aparentar. Y no quiero decir que nosotros vivimos en apariencias. En realidad el mundo actual está viviendo en apariencias, pero no por eso debemos dejar de pensar en lo esencial. El Señor nos está invitando a que pensemos en lo esencial, a que pensemos en Él, a que pensemos en que mañana hay un futuro mejor, de que Él está a la puerta y nos está llamando. El Señor anhela y desea que haya un cambio en nuestro corazón, en nuestra forma de pensar. Y ese cambio solamente va a surgir, amigo, tú que estás viendo este video,
por medio del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien hará esa obra. Y bueno, te invito allí donde estás a que hagas esta breve oración conmigo. Cerremos nuestros ojos y le digamos al Señor: Señor, cámbianos, Dios. Cambia, Padre Celestial, cambia nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, Señor. Señor, llévanos, Padre Celestial, llévanos a ser más como tú, Padre Celestial. Señor, hoy aceptamos, Señor, aceptamos tu corrección, Señor. Sabemos que tú habitas en nuestro corazón, Padre Celestial, y que tú, Señor, nos estás hablando a diario, Señor. Señor, queremos escucharte, Padre Celestial. Queremos prestar atención, Padre Celestial, a lo que tú nos dices, Señor. Llévanos a eso, Padre Celestial, a prestarte atención, Señor, y no a prestarle más atención, Dios, a lo que está sucediendo allá afuera, Padre Celestial. A no prestarle más atención, Padre Celestial, a lo que está moviéndose en el mundo, Señor. Señor, hoy sabemos, Dios, de que tú estás en control de todo, Señor, y queremos tener un conocimiento pleno de ti, Padre Celestial, pero no queremos, Señor, conocerte, Dios, a través de apariencia, Señor, sino que te queremos conocer, Padre Celestial, como tú eres, Dios. Asimismo, Dios, llévanos, Padre Celestial, a ser, Dios, unas personas íntegras, Padre Celestial, unas personas, Padre Celestial, que a ti te agrade, Dios, nuestra manera de ser y de pensar, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios, y te damos muchas, pero muchas gracias, Señor. Gracias, Dios. Amén y amén. Dios te bendiga y nos vemos cuando se acabe esto. Dios te bendiga.